Tenemos un señor que tiene un gran corazón acá, José Tomás Martínez Zárate, un intelectual de primera, estudioso, muchos años trabajando en la Iglesia Católica. Él es laico, investigó también mucho sobre la masonería por la incompatibilidad con la Iglesia Católica. Vamos a charlar brevemente aquí con el licenciado José Tomás Martínez Zárate. ¿Es así, más o menos? Gracias por la presentación. Creo que Acércate, ya es demasiado para mí. Pero sí, estudié ciencias políticas justamente pensando en que una persona espiritual no debe vivir en las nubes, no vivir su realidad, ver lo que realmente el hombre necesita, porque esa es la idea del cristianismo, llegar a los más necesitados. Entonces eso me abrió mucho el panorama social, político, para poder denunciar cuando hay errores dentro de la sociedad, porque el católico no solamente tiene que anunciar, sino también denunciar lo que está mal en la sociedad. Anunciar y denunciar. Así es. Pero vos tenés mucha sensibilidad, te voy a tutear, José Tomás. Por favor. Tenés mucha sensibilidad. ¿Por qué lo de la sensibilidad tuya? Porque te gustan las artes plásticas, sos profesor de artes plásticas de la Universidad Nacional Asunción, también sos economista, ¿verdad? Economía no terminé. Por querer no viajar terminaste. a Inglaterra dejé economía. Bueno, pero viviste en muchas partes del mundo vos. Así es. Y también te metiste con la iglesia, me decías, trabajaste mucho. ¿Qué es ser laico? Laico es una persona normal, digamos, que, bueno, tiene sus condiciones para ser laico, obviamente, pero ¿le faltaría la sotana para ser sacerdote al laico o no es así? No, en absoluto. A ver. El laico en la iglesia le llamamos a la persona bautizada que tomó un compromiso serio de su bautismo. Este año justamente la iglesia está hablando mucho del laicado, es el año del laicado. Por lo tanto, es interesante que la gente sepa que el laico es una persona normal, común y corriente, que se bautizó y entendió el sentido del bautismo. Yo tuve una experiencia muy fuerte en mi vida. Yo era un hombre de farra, un hombre, sí, me encantaban las peleas callejeras. Fui a practicar artes marciales pensando que eso iba a calmar mi violencia. Sí, claro. Y nunca ocurrió hasta que tuve ese encuentro personal con el Señor, como decimos en la iglesia. ¿Y cómo fue ese encuentro? Estuve 6 meses en un grupo de oración de la Renovación Carismática porque, por supuesto, después de haber vivido 3 años fuera de mi país, estuve en Inglaterra 1 año, 2 años en Estados Unidos. No tenía papá y mamá que me dijera a qué hora volver. Me encantaba el baile, la salsa, el merengue en Miami. Bailaba todas las noches y cuando volví me casé y, por supuesto, lo primero que le pedí a mi señora es que me dé los viernes de soltero. Así. Y por supuesto ya aceptó porque... Hay un hotel en Miami que, por lo menos a través del currículum tuyo, que lo recuerdo porque pasaba muy frecuente por ahí y vos estuviste trabajando ahí en ese hotel. Seville Beach. Claro. Donde quedaba toda la tripulación de LAP. Y muchísima gente paraguaya iba. Muchísima, sí, me acuerdo, pero tradicional ese hotel. Sí, sobre la Collins Avenue. Collins Avenue. Sí. ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí en Miami? Estuve 2 años. 2 años. 2 años. Y bueno, pero es una ciudad fabulosa. Por lo menos aprendí a bailar. No. Pero vos sabés que dicen los digamos, estadounidenses, como que a pesar de todo el desarrollo que tuvo y tiene Miami, porque Miami cada año que uno la olvida, entre comillas, y después se reconecta con Miami, cambió la ciudad. Y a pesar de todo eso, como que la tienen a un costado los estadounidenses del resto de las grandes urbes, digamos, de los neoyorquinos, los de Chicago, los de Los Ángeles, Boston, como que la menoscaban a Miami. ¿Por qué? Si hay una pujanza tremenda ahí en esa parte. Yo quisiera decir que es por culpa de los latinos. Sí. Porque Miami es un lugar donde los latinos demostraron que también son capaces. Y quieras o no, en un país como Estados Unidos hay todavía cierta discriminación. Hay discriminación, ¿verdad? Si Discriminación un blanco tiene un vecino negro, posiblemente se va a mudar
porque aparte de eso, su propiedad se va devaluando. Así. Así de sencillo es. Y yo creo que en todo el mundo existe todavía la discriminación, el racismo, y eso es lo que desde el cristianismo deberíamos seguir luchando. La corrupción. Ya que me estabas hablando de mi currículum, recuerdo que fui becado por el gobierno de Israel a hacer un curso sobre gerencia y liderazgo, cooperativismo. Y el profesor, el rabino que estaba como profesor, nos dijo: en el mundo hay mucha plata, hay mucho dinero, pero nunca llega al bolsillo de los pobres. Nosotros enviamos préstamos a los países latinoamericanos, nunca llega al pueblo, decía. Y es verdad, porque hay tanta corrupción en nuestros países que se volvió como algo normal. Y no solamente los políticos, no solamente los ministros de la corte, no solamente los jueces, sino tenemos una mentalidad todavía corrupta. Pensamos que somos astutos e inteligentes al joderle a la gente, como solemos decir. Bueno, tú bien lo dijiste, ministros de la corte, el caso de este señor, y al parecer ahora hay una señora también, ahí la de Llanes, que es también ministra de la Corte Suprema, que está siendo investigada, al igual que Antonio Fretes. ¿Está contaminada la justicia paraguaya? Yo investigué bastante la masonería, no solamente en su incompatibilidad con la fe de la iglesia, porque ellos lanzan la propaganda de que uno puede ser católico y masón a la vez. Es mentira. No es así. Cuando uno se inicia en la masonería, automáticamente está excomulgado. Así. Un católico que da su nombre a la masonería está excomulgado. No puede comulgar. Hay una carta. No puede comulgar. No, está excomulgado. Y para volver a la iglesia debe hacer la renuncia. Antes se pedía que sea ante un obispo. Hoy día la iglesia es más libre en ese sentido, de dejar a los sacerdotes a que acepten la renuncia y luego vuelven a una catequesis. Pero tenemos entendido que ahí en el mundo de donde impera la justicia, entre comillas, el mundo de la justicia, hay muchos masones. Acá en Paraguay cada vez va increciendo la cosa. Claro, este es un gobierno masón. Es un estado masón. ¿Por qué? No solamente hay masones en el poder judicial. Muchísimos jueces, y eso cualquier abogado nos puede decir, en los pasillos se habla. ¿Por qué tantos abogados se van a la masonería? Porque la propaganda es grande. Si sos masón, ganás un caso fácilmente. Acá yo siempre tengo los recortes de periódico para hablar con propiedad. Estafada denuncia vínculo de la masonería en la Corte Suprema. Una mujer que habla con su contrincante y le dice el contrincante: yo soy masón, no te metas con nosotros, te vamos a ganar. Le quitaban la propiedad. El ex gran maestro de la logia Ramón Benítez Ciotti, una propiedad de $200,000. El propio masón Reinaldo Domínguez dice: la masonería se convirtió en moda para conseguir beneficios. Así, Reinaldo Domínguez. Él que es masón, está hablando de sus hermanos masones, de que se utiliza la masonería para ganar pleitos judiciales. ¿Qué es ser masón? ¿Qué es la masonería? Así en breves palabras. Según los detractores de la masonería, es una asociación ilícita para delinquir. Según el diccionario, es una asociación secreta que tiene signos, emblemas y que se agrupan en logias. Según la masonería, es una asociación filantrópica que se dedica a formar buenos ciudadanos, éticos, morales, y que se asocian en logias. Hasta hoy día ellos no han conseguido, pero han intentado muchísimo, pedir a la sociedad española, de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, cambiar la definición, porque a ellos les molesta que se diga es una asociación secreta, porque va contra las constituciones democráticas. ¿Es secreta o no? Claro que es secreta. Ellos tiran porque las constituciones le aprietan. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que están prohibidas las asociaciones secretas y paramilitares. Y en la mayoría de las constituciones democráticas está ese artículo. Entonces, ¿qué dicen? De que solamente es discreta. Discreta. Sí.
O sea, usa un eufemismo. O sea, no es secreta, sino discreta. Yo acá en tu programa le voy a demostrar que están mintiendo. Bueno, por favor, a ver. Fíjate. Este es un libro de los de Molay, que salió al tapete hace poco cuando se le llevó ante la justicia a uno de los agresores, supuestos agresores del hijo de Zapac. De Molay es una asociación paramasónica. Reclutan jóvenes, le preparan en la filosofía masónica, que es una filosofía relativista, para luego iniciarlos a los 21 años. Fíjense que dice ritual de los trabajos secretos. Sí, ritual de los trabajos secretos. O sea, hay secretismo en la masonería. Es más, los masones niegan nómina a fiscal. Esto ocurrió unos años atrás cuando se encontraron muebles de la municipalidad robadas de la municipalidad en una logia masónica. Muebles robados, ¿dónde se encontraron? Se encontró en una logia masónica. Sí. Entonces el fiscal interviniente va a la logia y pide la nómina de los masones. Los masones le niegan porque alegan que la Constitución les defiende. O sea, entonces, ¿es secreta o es discreta? Si alguien pide la lista de los masones que están en el Poder Judicial, jueces, fiscales, no le van a dar, de seguro. Sí. En algunos países, como en Italia, por ejemplo, ya hubo un pacto entre los grupos que ganaron las elecciones de no permitir que los masones entren en política, porque ellos saben que están muy ligados a la mafia. Hay un antecedente, la logia P2, que después de una gran estafa se llegó a demostrar que había una conexión muy fuerte con la mafia. Entonces, decime, y entre estos candidatos que aspiran a llegar al sillón de López, ¿hay varios masones ahí entre estos candidatos? Yo te puedo hablar de aquellos que han aceptado su pertenencia a la masonería, como el caso del vice de Vince, Brunetti. ¿Qué hizo él? Él dijo públicamente que pertenece a la masonería. Sí. Fue ministro de Educación. Sí. El otro que públicamente dijo es Euclides Acevedo, llegó a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay varios. En los ministerios están copando todo. ¿Y eso está bien, está mal? ¿Cómo es? ¿Eso va de la mano o sea, no influye en lo que ellos están apeteciendo, que es llegar al máximo cargo o ser vicepresidente de un país como Paraguay? ¿Eso desmerita, no desmerita? ¿Cómo es el asunto? Yo quiero hacer un trabajo mental. Sí. Ellos se autoperciben como la gente más idónea, inteligente, ética del país. Desde la guerra de la Triple Alianza nosotros estamos en poderes de los masones. Muchísimos presidentes masones, ellos se jactan, pero no dicen los nombres cuando fueron denunciados por cohecho, por enriquecimiento ilícito. Dicen los nombres de aquellos más aceptables. Pero desde la guerra de la Triple Alianza a hoy día... ¿Qué nombres? A ver, ¿qué? Los primeros presidentes después de la guerra de la Triple Alianza, casi todos fueron masones, excepto José P. Guyari. Según la historia que cuenta un francés que vino a presentar su libro doctoral, acá una defensa de tesis, todos fueron masones los primeros presidentes posguerra. Y lamentablemente la historia nos cuenta que esos presidentes pactaron sobre sus compatriotas con los líderes de la Triple Alianza prácticamente para entregar nuestro país. O sea, ellos asumieron la presidencia hablando con sus pares masones del Brasil, del Uruguay y de la Argentina. Esto yo no estoy inventando, esto dice la historia, incluso los propios masones dicen. Entonces, si ellos fueran tan buenos, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué si son tan éticos hay tanta corrupción en nuestro país? ¿Por qué si ellos están en los cargos más relevantes del gobierno, por qué estamos tan mal, Bruno? Discúlpame también. No, al contrario. O sea, acá no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Porque es bien sabido que nuestro país es uno de los países más corruptos de Latinoamérica. ¿Estamos mal acá en Paraguay? Claro que sí. Te pintan de que estamos bien, pero estamos
recibiendo solamente créditos. Ahora ni siquiera sabemos cómo pagar el presupuesto, cómo vamos a cubrir, no tenemos dinero. Y están queriendo pedir más y más préstamos. No es queriendo, yo creo que están pidiendo. Es que ya nuestros nietos y nuestros bisnietos ya están prácticamente empeñados. Y en el caso de este presidente, o el que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, sigue siendo miembro, el doctor Fretes, que superó el juicio político, y sus pares se reunieron y piden su renuncia. ¿Eso está válido o no es válido? Eso es porque por juicio político debieron de sacarlo, pero superó eso. Y se reunieron ahí sus colegas y le dijeron, tomate un descanso, qué sé yo. ¿Eso tiene validez o no? El pueblo no es tonto. Por eso es que se está manifestando y pidiendo que se vaya a la cárcel. Ese es el lugar que le corresponde a un corrupto. No retirarse a su mansión a gozar de todo el dinero mal habido. Por eso es importante entender que la masonería tiene un principio de fraternidad que es muy fuerte. Y no es una fraternidad universal para nosotros también, porque nosotros somos profanos para ellos. La fraternidad es entre ellos. Entonces, ellos, por ese principio de fraternidad, no pueden así porque sí acusar a un hermano masón. Antonio Fretes es masón. Sí. Claro, en el 2010 hasta en los periódicos salió al lado de un gran maestre que fue también administrador de la justicia electoral, Carlos Quiñones, con quien estuve varias veces en debate televisivos incluso. Entonces, se sabe de su pertenencia a la masonería. Lo que nosotros no podemos demostrar es la objetividad de estos jueces cuando hay un litigio con su hermano masón. Según un masón, William Snodland, que escribió un libro, Los Hijos de la Luz, él cuenta que en Estados Unidos, cuando alguien está por ser condenado y es masón y sabe que el juez es masón, hace una seña con la mano y dice: tenga piedad su señoría del hijo de la viuda. ¿Sabías lo que significa el hijo? No quiero saber. Es una frase que ellos utilizan para reconocerse. El hijo de la viuda tiene toda una historia que ellos tomaron de la Biblia, del libro de Reyes. Hablan de la viuda de Tiro, que supuestamente tenía un hijo que fue uno de los grandes constructores del templo de Salomón, y ellos se consideran los descendientes de ese gran constructor. Hasta hoy día nadie pudo demostrar, ¿verdad? La masonería nace en 1717 en Londres, eso es lo que sabemos con exactitud, y en el año 1738 ya la iglesia le condena a la excomunión a través del Papa Clemente XII en un documento que se llama In Eminenti. Qué interesante lo que está diciendo acá el licenciado José Tomás Martínez Zárate, viudo, con 2 hijos. 10 años estuve como viudo y volví a contraer nupcias hace un mes y medio. Estoy todavía en plena luna de miel. Felicidades. Gracias. ¿Y tus hijos son grandes ya? Sí, tengo una hija de 30 años que es arquitecta, se casó con un muchacho muy bueno, un ingeniero, tienen 2 hijos y un hijo que está terminando la licenciatura en administración. Tiene 24 años. Qué bueno, qué Mi señora falleció de cáncer hace 10 años. ¿Podés recordar su nombre? Marta Sofía Guillén. A Marta Sofía Guillén. Sí. Pues están los Guillén Valmelli, ¿no son parientes? Ella es Guillén Herrera. Guillén Herrera. Bueno, el doctor Fretes superó el juicio político y sus pares piden su renuncia. Ya pasamos. Y la fiscalía acá en Paraguay, que también es un órgano, qué sé yo, criticado. ¿La Fiscalía en Paraguay cumple una labor eficiente como un brazo de la justicia o no es así? Solamente hay que leer los periódicos locales. Yo creo que hay muchos periodistas investigadores y son serios. Acá tengo el recorte de un periódico, El País, un periódico local, dice: abogado acusa a Baqueta, Enrique Baqueta, de analizar causas judiciales en su logia masónica. O sea, todas estas investigaciones se hacen porque realmente la gente sabe cómo se maneja la justicia. Por ejemplo, uno de los grandes masones fue Serenísimo
de la masonería paraguaya hasta hace poco, Edgar Sánchez. Él es fiscal. Sí. Y la gente en los pasillos dice que tiene más poder que cualquier fiscal, hasta del fiscal general del Estado. Bueno, son dichos de pasillo. Pero un fiscal masón en la fiscalía para mí no es ninguna ventaja. No es ventaja. No es ventaja porque, sigo diciendo, es una fraternidad muy fuerte. Hay principios. Cuando hubo la discordia entre los masones en la década del 90, si mal no recuerdo fue en el 96, se pelearon todo porque Bertolucci supuestamente le estaba cobrando una comisión a una viuda indebidamente. Entonces el Consejo del Grado 33 le quiere enjuiciar y eso produce el cisma dentro de la masonería paraguaya. Bertolucci arrastró con él un centenar de masones y allí se produce la crisis. Entonces, evidentemente, siempre estuvieron salpicados por la corrupción. Coparon los lugares donde más salario se gana, como Itaipú, Yacyretá. Esto es Vox Populi. Yo no estoy inventando nada. La gente sabe, la gente no es tonta. Y va a llegar un momento en que nuestro pueblo se va a cansar. De hecho, la percepción que tienen de los políticos, de los jueces, es pésima. Si uno mira las perspectivas, la gente no tiene esperanza, Bruno. No tiene esperanza. La gente ha perdido toda esperanza porque un político es peor que el otro. Por eso me dice politólogo y no político. Porque es importante estudiar a esto. Son una especie que no están en extinción, que vamos a tener que tenerle mucho tiempo todavía. ¿Cuánto tiempo vamos a estar todavía así nosotros? Yo creo que, como me decía una vez un señor en la iglesia, creo que debemos morir toditos nosotros para que venga una nueva generación, decía él. Si yo no fuera cristiano, perdería la esperanza. Pero yo creo en la justicia divina. Tarde o temprano el poderoso cae. Así como estoy seguro, como ocurrió con González Dar, hoy tenemos uno, Antonio Fretes, que está al borde del abismo. De la cornisa. Y si él se cae, van a caer muchos detrás de él. ¿Ah, sí? Porque esto es una organización delictiva. Nadie hace. Delictiva. Sí, nadie hace solo algo así. Es la punta del iceberg. Claro, hay un tejido. Y de hecho que se tiene que algún día ver con claridad lo que está ocurriendo. Y tenemos 33 años de supuesta democracia. ¿Qué nos brindó? ¿Qué nos brinda la democracia? ¿Solo coto de casa para los políticos y mandamases de turno? ¿O qué nos brindó aparte de tener la libertad de expresión de todos? Porque antes no se podía hablar y después se levantó ahí la tranquera y todo el mundo empezó a hablar. Pero nada más, estos 33 años, ¿qué nos brindaron? A ver. Quiero remitirme a Norberto Bobbio. Escribió un libro, El futuro de la democracia. Es un italiano, politólogo muy conocido. Él hablaba de la democracia real y la ideal. Y cuando hablaba de la democracia real, decía, nos ofrecieron esto. Y demuestra él que al final no cumplimos con la democracia ideal. Y en el número 5 de sus elementos, él dice, nos prometieron que todo iba a ser público. Y sin embargo, no. Y él denuncia que hay todavía mafia, camorras, logias masónicas, y eso es lo que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Acaso no se le hace sino a esta abogada, Casuso, saliendo de una logia masónica? Estos tipos son peligrosos. La historia te dice. En Estados Unidos, un militar que era uno de los últimos grados de la masonería, William Morgan, uno entra en internet, puede encontrar, escribió un libro al salir de la masonería para revelar los secretos de la masonería. Quemaron la imprenta donde se iba a imprimir su libro y le secuestraron. Después de 5 días se le encontró en el Niágara, tirado. Se investigó y 5 masones fueron metidos a la cárcel, pero por secuestro. Ahí se notó cómo los masones hicieron algo para que no permitieran que estos masones vayan a la cárcel por delito mayor, por un homicidio. 40.000 masones abandonaron la masonería
porque todos se dieron cuenta que esto fue armado por la masonería. Entonces, si esto ocurre en Estados Unidos, puede ocurrir en Paraguay y en cualquier país. Interesante, tendrías que volver y antes de fin de año quiero tenerte de vuelta y decime, y en el plano educacional, ¿esta reforma está bien encauzada o cómo debería de ser esa transformación o la reforma educativa acá en Paraguay? ¿Cómo se la debería acompañar o apoyar o empujar para que realmente tenga un resultado como el que esperamos, ¿verdad? Creo que la iglesia y también los padres han aportado bastante en este tema. Por ejemplo, el padre Montero Tirado, un experto en educación, él hace una crítica científica a la propuesta de transformación educativa. Y yo creo que el gobierno, y especialmente los que impulsaron esta transformación, no han conversado con los padres. Y el temor de los padres es que de manera sutil se meta la ideología de género dentro de la sociedad a través de la educación. ¿Por qué? Porque es una estrategia que utilizaron en casi todos los otros países. Hoy día ya la educación está en manos de ONGs, de personas que no vemos, pero que existen. Hay un poder invisible en la sociedad. Poder invisible. Y ojalá se visibilice. Porque de hecho el pueblo sabe, pero no hemos encontrado la forma, el método para que estos poderes fácticos caigan definitivamente. Con tantos años de experiencia, de laboriosidad, de viajes, de contactos, de estudios, ¿qué va a pasar con el Paraguay en el 2023? ¿Qué Paraguay vamos a tener o qué autoridades vamos a, digamos, a vitorear, aplaudir cuando llegue el momento ahí del sufragio y compañía? Como politólogo, tengo una pésima visión. Debo ser realista y decir que no confío en ninguno de estos masones que están hoy en el gobierno. Desde allá, a lo más alto a lo más bajo. Todos son masones. La mayoría de los que están en cargos importantes. En este gobierno. Incluso en las binacionales. En cualquier institución, porque ellos lo que hacen es primero abroquelarse en el Poder Judicial. ¿Para qué? Sí. Para que cuando haya denuncia contra sus hermanos, ellos traten de parar. Sí. Y no vayan todos a parar en la cárcel. Y por otro lado, toman los cargos importantes en los ministerios para ir haciendo su campaña proselitista. Las Fuerzas Armadas están llenas de masones. Si uno no es masón, no le dan un cargo relevante. En la policía, si haces alguna vez tu investigación, en la cabeza está la masonería. Entonces, cuando estamos criticando a la policía, cuando estamos criticando a las Fuerzas Armadas, cuando estamos criticando a los ministros, deberíamos de incluir a la masonería, porque ellos son los administradores del poder. Qué bárbaro, qué fuerte. Bueno, eso me dijo acá nuestra amiga en común, Mercedes Brites de Busó. Mira que él no tiene pelos en la lengua, así que tenés que llamarlo, tenés que hablar con José Tomás Martínez, y así lo hicimos hoy, pero yo quiero que vuelvas, José Tomás, tenés que volver. Bruno, hoy, después de estar ya casi 27 años trabajando en la iglesia, te puedo decir, conocerle a Cristo me sirvió perder el miedo a lo terrenal, a lo temporal. Nuestra vida pasa, pero estoy seguro que hay algo más después de la muerte. Y donde ya no va a haber tantos beneficios, influencia, tráfico de influencias que estos hombres hacen tanto, porque sé que hay una justicia divina. No puede un Dios todopoderoso dejar que haya tanta gente hambrienta por culpa de unos políticos que malgastaron nuestro dinero. Sí, malgastaron. El pueblo no se merece tener los políticos que tenemos hoy. Así de sencillo. Y yo creo que los jóvenes se están despertando. A no ser que caigan de vuelta en las redes de estos mafiosos, porque Antonio Fretes fue muchos años, y no sé si hasta ahora, decano de Derecho de la Universidad Nacional. ¿A cuántos abogados él le llevó a la masonería?
¿Por qué? Porque le ofrecen lo mejor. Es que es una propaganda muy atractiva. Si vos sos masón, vas a conseguir cargos públicos, vas a ganar mucho dinero, ahí tus tíos te van a ayudar. ¿Y quién no va a querer ser masón si no tenés por lo menos ética y moral, si no tenés unos principios cristianos fuertes? Te absorbe la corrupción. Te venden algo maravilloso, hasta incluso te dicen que ellos también creen en Dios, pero es un Dios gaseoso, un Dios del a su dinero. manera, a su manera, sí, el Dios del dinero y el poder. El poder es algo terrible, porque el poder debería ser utilizado para el servicio. Ministro, viene de la palabra ministrare, que significa servidor. Pero sin embargo, estos se sirven del pueblo. Ellos mismos son Exacto. los que llevan agua a su molino. Bueno, muchísimas gracias, licenciado José Tomás Martínez Zárate. Gracias por estar aquí y quiero que vuelvas, por favor. ¿Te animas? ¿Cómo no? Es un placer compartir contigo. Yo te conozco hasta de Rock Summer. De Rock Summer. A long time ago. Sí, te miraba por lo menos ahí. Hace muchos años. Te digo que yo era un hombre de la noche. Y yo creo que es ahí donde nadie me puede decir, te hablaron de Dios. A mí Dios me habló. Me habló en el corazón y me di cuenta que Dios no rechaza al pecador, sino ama al pecador. Y cuando Dios entra en nuestro corazón, cambian las cosas. Qué lindo lo que es. Hace poco lo escuché y con esto termino. Un obispo español le preguntó a su audiencia, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Y todos dijeron, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, veo que acá hay muchos judíos, pero no hay un solo cristiano. El primer mandamiento del cristiano es dejar que Dios entre en tu corazón y Él va a cambiar todo. Qué bueno. Y yo creo que sí, creo en eso. Dios entró en mi corazón y me di cuenta de que el cristiano debe dejarse amar por Dios. Qué lindo, gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos. José Tomás Martínez Zárate.